Amenazan en el Estado de México a Andrés Manuel López Obrador. Apareció una manta firmada por un grupo criminal y junto a ella una corona de flores. El tabasqueño dice que no reforzará su seguridad. El expresidente Felipe Calderón amenaza con renunciar a las filas del Partido Acción Nacional y acusa de parcialidad al actual dirigente nacional de ese partido, Ricardo Anaya. En lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el mes de marzo de este año fue el más violento. Guerrero, Veracruz y el Estado de México ocupan los primeros lugares. En información internacional, como fascinantes y productivos calificó el presidente Donald Trump sus primeros 100 días de mandato cumplidos en Estados Unidos, y no pudo faltar la crítica a los medios de comunicación. De regreso al Vaticano, tras su visita pastoral a Egipto, el Papa Francisco pidió por los conflictos con Corea del Norte y buscar una solución por la vía diplomática y pacífica. El paso de un tornado en el estado de Texas, en Estados Unidos, ha dejado al menos a 13 personas fallecidas y 50 heridos, así como decenas de casas en ruinas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Señal Global. Muchas gracias por acompañarnos a través de 44 Noticias, 44.2. En este día feriado, 1 de mayo, en todo el país se conmemora el Día del Trabajo. Y bueno, pues vamos a platicar de lo que está sucediendo en la política nacional, el tema de las amenazas contra Andrés Manuel López Obrador, cómo tomó él este tema. También vamos a platicar de cómo están las cosas en el Partido Acción Nacional, en las elecciones del Estado de México y por supuesto los 100 primeros días de Trump y lo que dijo el presidente de Estados Unidos en el marco de estos 100 días que para muchos analistas han sido un fracaso, pues no ha cumplido sus promesas, que en el caso de México, que bueno que no las ha cumplido. No tiene dinero para el muro por lo pronto y todavía se analiza el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Comenzamos. Señal Global. La información de México y el resto del mundo en forma ágil y dinámica. Con Edgar Olivares González. Señal Global. La noticia donde estés. Como le decía, hoy 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo. Y para muchas organizaciones no es un motivo de celebración, sino de manifestación. Es el caso, por ejemplo, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que convocó a un paro de labores para este 1, 2 y 3 de mayo en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y la Ciudad de México, donde tienen mayor presencia. Durante estos 3 días organizarán marchas, bloqueos a dependencias federales y carreteras, toma de tiendas transnacionales y la liberación de casetas de peaje. Las secciones 7 y 40 de Chiapas marcharán en Tuxtla Gutiérrez y después instalarán un plantón indefinido. Las acciones para los siguientes días, 2 y 3 de mayo, las definirá cada contingente de acuerdo a sus condiciones y su capacidad de movilización. En lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, marzo es el mes más violento, es el mes rojo. Y en ese contexto, los estados donde más violencia se ha registrado son Guerrero, Veracruz y el Estado de México. El mes de marzo fue el más violento en lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña. Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el tercer mes del año registró poco más de 2,000 asesinatos dolosos. Guerrero es el estado donde hubo más homicidios, con 210. Si nosotros, por ejemplo, vemos homicidio doloso,
pues te vas a encontrar que en Guerrero siguen estando los municipios con mayor número de homicidios dolosos intencionales. Es decir, Acapulco en el primer lugar, Chilpancingo en el segundo, Iguala en el tercero. Marzo arrojó cifras de alto número de crímenes en el Estado de México, que figura en segundo lugar, y Veracruz en tercero. Para la organización civil Semáforo Delictivo, estas cifras reflejan un grave deterioro de la paz en México. Sus análisis indican que en los primeros 3 meses del año se rompió el récord histórico en homicidios y ejecuciones. Las ejecuciones, como decíamos, suben el 70% en estos 3 meses. Sube el homicidio en 30 de 32 estados. Suben todos los delitos que monitoreamos. Organizaciones civiles no gubernamentales aseguran que el actual gobierno tiene graves fallas en la lucha contra la inseguridad. La misma estrategia fallida y peligrosa. ¿Por qué fallida? Pues porque no nos reduce los índices delictivos. ¿Y por qué peligrosa? Pues porque seguimos insistiendo en ella, ¿no? Muy peligrosos creer que vamos a obtener resultados diferentes haciendo más de lo mismo. Los organismos civiles opinan que para terminar con la creciente violencia en este 2017, urge que se cambie el modelo y los objetivos del modelo policíaco para por lo menos disminuir la delincuencia de todo tipo. Sería bueno empezar, dicen, por limpiar a fondo los organismos policíacos y de justicia penal. Las procuradurías no están funcionando con inteligencia operativa y científica, y no puedes tú atacar el crimen si no es con ese tipo de elementos, porque con medias especulaciones o con confesiones obtenidas por la fuerza, que es como normalmente operaban las procuradurías, esa no es una forma de procurar justicia. Las cifras son preocupantes. Los mexicanos han tenido que adaptarse a este incremento de la violencia. Hay ciudades, básicamente las fronterizas, como Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, en Tamaulipas, donde la gente se autoimpone un toque de queda. Evitan la noche para no vivir la pesadilla de la inseguridad. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México. Gracias, Arturo. El viernes concluyó el periodo ordinario de sesiones en el Congreso Federal y en la Cámara de Diputados se aprobó finalmente el uso con fines medicinales de la marihuana. Una nueva ley permitirá el uso medicinal y científico de la marihuana en México, así como su producción y distribución para estos fines. La Cámara de Diputados aprobó el viernes la iniciativa, que ya había recibido luz verde en el Senado en diciembre, y se envió al Ejecutivo para su promulgación y publicación. La Secretaría de Salud deberá diseñar políticas públicas que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos del cannabis, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol, sus isómeros y variantes estereoquímicas, así como normar la investigación y producción nacional de estas sustancias. La iniciativa fue impulsada por la Presidencia de México, que aún no logra abatir la violencia de los cárteles del narcotráfico y se ha mostrado renuente a legalizar totalmente las drogas. Ahora México se suma a Colombia, Chile y Argentina, donde también se aprobaron leyes que autorizan el cultivo y uso medicinal de la marihuana, mientras que las leyes uruguayas permiten el cultivo para autoconsumo desde 2013. La justicia militar condenó a 8 elementos del 69 Batallón de Saltillo, Coahuila, a 26 años y 3 meses de prisión por el delito contra la salud en su modalidad de colaboración, y en este caso particular fue con el cártel de los Zetas, en esa entidad en Coahuila. La defensa informó que apelará la decisión en los siguientes 5 días ante el Tribunal Superior Militar. Luego de más de 60 horas de audiencia en el Consejo de Guerra, el Juzgado Primero Militar estimó que había elementos suficientes para sentenciar a los militares, destituirlos del cargo y hacerlos pagar una multa de 15,000 pesos, por lo que permanecerán en el Penal Federal de Villa Aldama, en el estado de Veracruz. Y nos vamos a Estados Unidos porque el presidente Donald Trump cumplió 100 días al frente de la administración, Dios nos libre de 100 años de Trump, 100 días de la administración de Trump, y bueno, pues se los califica como fascinantes, como productivos, pero además se fue en contra de los medios de comunicación. Donald Trump se dio un baño de multitudes para celebrar el sábado en Pensilvania sus primeros 100 días como presidente de Estados Unidos.
En un mitin que recordó sus actos de campaña, el mandatario aseguró que sus primeros días de gobierno han sido muy fascinantes y muy productivos. El presidente rompió además con la tradición de asistir a una cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que se celebraba a la misma hora. No podría estar más feliz que estar a más de 150 kilómetros de la Ciénaga de Washington, pasando la noche con ustedes y con un público mucho mayor. Y con gente mucho mejor, ¿no? Y dedicó buena parte de su discurso a atacar a los medios. Antes de hablar sobre mis primeros 100 días, que han sido muy emocionantes y productivos, evaluemos los 100 días de los medios. ¿Deberíamos hacerlo? Porque, como saben, son una desgracia. Según Trump, ahora hay que prepararse para las grandes batallas que vienen, que asegura ganará. Bueno, ya cumplidos sus primeros 100 días al frente de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump insistió en la construcción del muro con México y volvió a amenazar con salir del Tratado de Libre Comercio. Eso se lo dijo ahí a sus seguidores, con los que siempre va y les endulza el oído. Durante su discurso en esta conmemoración ante sus seguidores en Pensilvania, reiteró que su país necesita una barrera fronteriza para frenar la inmigración y el narcotráfico. En ese sentido, presumió una reducción del 73% del cruce de migrantes en la frontera sur, la mayor en la historia de Estados Unidos, según dijo, y en cuestión de la delincuencia, Trump señaló que no descansará hasta que detenga a esas bandas criminales y las envíe a sus países de origen. Ese es el discurso de Trump, pero la realidad es otra, la realidad donde hay que negociar con el Congreso, donde hay que negociar con los representantes, donde hay que aprobar leyes y donde hay que aprobar el presupuesto, esa es otra realidad. En este caso, no hubo recursos para el muro en este primer presupuesto que se tiene que otorgar al presidente de Estados Unidos este año, aunque sí hubo recursos para el combate al Estado Islámico. El Congreso de Estados Unidos alcanza un acuerdo presupuestario que deja fuera la partida para construir el polémico muro. La ampliación del muro con México costaría el equivalente a unos 23.000 millones de euros, según un estudio de The Washington Post. Durante las celebraciones por sus 100 días en la Casa Blanca este sábado, Donald Trump se felicitaba por las que califica como medidas históricas tomadas por su administración para asegurar la frontera, insistiendo en la necesidad del muro, una de sus principales promesas de campaña. Lo hemos hecho muy bien en la frontera. Mucha gente está diciendo, tal vez el presidente no necesita el muro. Necesitamos el muro para detener las drogas y el tráfico de seres humanos. Bueno, pues ahí lo que señala Trump en sus primeros 100 días al frente de la Casa Blanca. Hacemos una pausa, regresamos con más. Al regresar el sábado en Acolmán, Estado de México, fue encontrada una manta con amenazas hacia Andrés Manuel López Obrador, firmada por un grupo criminal, y junto a ella había una corona de flores. Y más adelante, el paso de un tornado en Texas ha dejado al menos 13 personas fallecidas y 50 heridos, así como decenas de casas en ruinas. Señal nacional. Esto es lo que publican hoy los periódicos en México. El Universal. Economía de México cae un lugar en lista del Fondo Monetario Internacional. Cita la Procuraduría a recaudadora de Morena. Excelsior. Las ordeñas contra Pemex desde adentro. La canasta básica alimentaria suma 4 meses con alza. Milenio. 30,000 menores colaboran con la delincuencia.
Latente vía militar ante otra prueba de Norcorea. Reforma. Solapan tranzas auditorías locales. Sufre carencias Semefo, ejecuciones no paran. Proceso. 8 militares condenados a 26 años de prisión por colaborar con los Zetas. Ejército abate a 7 presuntos delincuentes en Chihuahua. El Financiero. Corea del Sur estima pérdidas por $17,000 millones de renegociar Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Negociaciones para el Brexit se endurecerán. Este sábado en Acolmán, en el Estado de México, fue encontrada una manta con amenazas hacia Andrés Manuel López Obrador, el líder del Movimiento Regeneración Nacional, o Morena. Esta manta firmada por la familia Unida, así llamada, y junto a ella había una corona de flores. Más tarde el tabasqueño acudió al municipio de Acolmán, donde tenía programada una visita junto con la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez. El expresidente Felipe Calderón escribió a través de Twitter: más allá de diferencias políticas, son inadmisibles estas amenazas. Respuesta del Estado debe ser contundente. López Obrador agradeció al exmandatario la solidaridad que mostró ante el caso. El dirigente de Morena aclaró que una cosa son las diferencias políticas y otra las cuestiones humanas, como la expresada por Felipe Calderón en Twitter. Al término del mitin en Acolmán, el líder de Morena dijo que no ha recibido más amenazas hacia su persona, pero que tampoco va a reforzar su seguridad. Y también el expresidente Felipe Calderón lanzó una amenaza, pero no de otro tipo que no sea política. El exmandatario amenaza con renunciar a las filas del Partido Acción Nacional debido a la parcialidad del actual dirigente nacional Ricardo Anaya Cortés, es lo que está denunciando Calderón. Durante la primera sesión del Consejo Nacional Albiazul, Calderón Hinojosa tuvo un altercado con el consejero tabasqueño Juan José Rodríguez Prats, en el que descalificó el padrón de militantes y defendió la aspiración presidencial de su esposa, Margarita Zavala. Al término de la reunión, el exmandatario reveló que desde hace algún tiempo ha tenido la intención de abandonar ya la militancia panista, aunque no informó si piensa afiliarse a otra fracción partidista. Y la Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó las licitaciones para buscar socios hacia Pemex para que vayan con petróleos mexicanos en los campos de extracción en tierra de Cárdenas Mora y Ogarrio en Tabasco. Pemex no será operador en ninguno de los dos campos de crudo ligero y tendrá una participación del 50% en cada proyecto. Los ganadores de los contratos, que tendrán vigencia de 25 años, prorrogables por 2 periodos de 5 años cada uno, serán anunciados el 4 de octubre. Y siguiendo con temas de petróleos mexicanos, esta empresa paraestatal tiene a cuando menos 130 trabajadores y exempleados en una lista negra, ya que han sido investigados, detenidos y presentados ante el Ministerio Público en los últimos 10 años por estar relacionados con robo de combustible. Se trata de choferes, operadores de bombeo, celadores, vigilantes y hasta ingenieros de operación. La mayoría de ellos laboran en Tamaulipas, Guanajuato, Puebla, Sinaloa y Nuevo León. Reportes oficiales indican que los casos de tomas clandestinas pasaron de 691 a 6.159 de 2010 a 2016, lo que generó pérdidas a la empresa estimadas en 19,000 millones de pesos. La ordeña está relacionada con al menos 4 grupos criminales, según un informe del Ministerio Público. Puebla se ha convertido en 2017 en la entidad con más número de tomas clandestinas en México. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, inauguró el túnel sumergido en Coatzacoalcos. La obra es de 2.985 metros y tardó 13 años en concluirse. Se inaugura el túnel sumergido de Coatzacoalcos, en el estado oriental de México, Veracruz. Se trata de una obra magna y única en América Latina, pues atraviesa el río Coatzacoalcos a 30 metros por debajo, para comunicar a esta ciudad con toda la zona industrial. Hace 13 años se inició la construcción, estuvo parada por un tiempo, y para poder concluir la obra,
se dio en concesión por 45 años al Grupo Carso, empresa del magnate mexicano Carlos Slim. El túnel tiene una longitud de 1.600 metros, de los cuales 700 son por debajo del río, 400 metros de la rampa de acceso por el lado de Coatzacoalcos y 400 más por el lado de Villa Allende. La sección transversal es de 27 por 10 metros de altura para 4 carriles de circulación y una sección para salida de emergencias e instalaciones especiales. Solo existe uno del mismo tipo en Dinamarca. 30 metros por debajo del lecho del río Coatzacoalcos, de la superficie del río Coatzacoalcos, inaugurando esta obra monumental de ingeniería que nos llena de orgullo a los veracruzanos y que seguramente llenará de orgullo también a los mexicanos. Para llegar a la zona industrial o a Villa de Allende solo se podía hacer en lancha, transbordador y por el puente Coatzacoalcos 1, haciéndose casi 1 hora de tiempo. Con el túnel sumergido se hará alrededor de 10 minutos. El intercambio continuo entre ambas partes, por lancha, por transbordador, por el puente, más de 40,000 personas que cruzan todos los días por necesidad laboral, para trabajar, estudiar, de compras o diversión. Todas las personas pueden hacer hoy un recorrido acortado en tiempo y desplazándose en la comodidad de su propio vehículo, haciendo la vida cotidiana más fácil. En un principio esta obra se realizaría en 3 años, con un costo de 2.065 millones de pesos. Sin embargo, ante el retraso de 7 años, el incremento de insumos, así como irregularidades detectadas por el órgano de fiscalización y la Auditoría Superior de la Federación, tuvo un costo final de 5.398.371.000 pesos. A pesar de haberse más que duplicado la inversión, se espera que haya un repunte económico con la terminación de dicho túnel. Bueno, pues todo contribuye, ¿no? Siempre lo hemos dicho que una movilidad para una zona industrial y para una ciudad es de importancia primera. Afortunadamente se concluye esta obra, que es la obra que todos esperábamos y que puede dar la oportunidad de crecimiento. Los habitantes de la zona consideraban el túnel como un monumento a la corrupción, por los muchos retrasos en su construcción y un sobregiro en el financiamiento, abarcando las administraciones de Miguel Alemán Velasco, Fidel Herrera Martínez, Javier Duarte de Ochoa y el actual Miguel Ángel Yunes. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. Y alrededor de 30,000 niños y adolescentes colaboran con la delincuencia organizada en actividades que van desde la extorsión y el tráfico de personas hasta la piratería, propias actividades de narcotráfico, de acuerdo con estimaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estos datos que surgen justamente con fechas como el 30 de abril, Día del Niño, y que hacen un análisis de qué están haciendo justamente los niños y los adolescentes. El organismo señala que los niños son integrados a organizaciones a partir de los 10 y 11 años de edad o incluso a edades más tempranas con el objetivo de trabajar para traficantes o para realizar asaltos, agresiones y secuestros. A su vez, organizaciones civiles vinculadas a la defensa de los derechos de la niñez reportaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el uso de menores en la trata de personas. La comisión señala que las detenciones de niños en operaciones federales desde diciembre de 2006 hasta abril de 2010 ascienden a 3.664, siendo este un foco de atención. La mayoría son hombres, aunque son datos ya viejos, desde 2010. Debería la comisión investigar qué ha sucedido de 2010 a 2017. En promedio, 6 personas son asesinadas cada día en el estado de Guerrero, este estado que es uno de los más violentos del país. Sin embargo, el personal del Servicio Médico Forense de la Fiscalía de Justicia no tiene ni siquiera guantes para revisar los cadáveres, tampoco bolsas para embalar los cuerpos o sus extremidades, ni mascarillas o trajes adecuados para evitar infecciones. Según cifras oficiales, en lo que va de este año, la violencia ha cobrado la vida de más de 760 personas en ese estado. Las unidades del CEMEFO en Chilpancingo, en Acapulco y también en Iguala reciben en un día hasta 10 cuerpos de fallecidos en hechos violentos, más lo que a diario mueren por otras causas. Versiones de trabajadores del CEMEFO de Chilpancingo indican que son tantos los cuerpos acumulados que las autoridades habilitaron una zona donde restos humanos están tirados en el piso porque ya no caben en las gavetas. El secretario de Salud en Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, responsabilizó al fiscal general Javier Olea Peláez
de la saturación de cadáveres que permanecen sin identificar en las morgues porque autoridades ministeriales no agilizan la toma de muestras de ADN para elaborar los perfiles genéticos. Afirmó que en los últimos días se han acumulado al menos 600 cadáveres. Alertó de una posible contingencia sanitaria en Guerrero que puede afectar gravemente a trabajadores y ciudadanos. Así que en Guerrero están enfrentados el fiscal y el secretario de Salud por el tema de los cadáveres. Y se registró un enfrentamiento entre elementos de del ejército mexicano en contra de un grupo armado. Esto fue en el municipio de Madera, en Chihuahua. Este enfrentamiento dejó un saldo de 7 civiles muertos. La Fiscalía General del Estado informó que 15 militares a bordo de 2 vehículos blindados que se dirigían al poblado de Arroyo Amplio fueron atacados por un grupo de sujetos armados que abrieron fuego contra ellos con armas de alto poder. Los civiles abatidos portaban chalecos antibalas, portacargadores y armas largas. La dependencia señaló en otro reporte que en la misma localidad hubo un enfrentamiento a balazos el viernes entre 2 grupos armados de al menos 20 integrantes cada uno, con un saldo preliminar de 3 muertos. Es un reporte que está haciendo el ejército mexicano y las autoridades locales de Chihuahua. Eleno Salazar Flores, quien fue identificado como uno de los operadores financieros del Cártel del Golfo, fue condenado a 20 años de prisión. Está acusado de delincuencia organizada. Salazar había intentado también hacerse con el control de este grupo delincuencial. La PGR informó que la sentencia contra Salazar Flores fue librada por el Juzgado Sexto de Distrito en materia de procesos penales federales en el Estado de México, con sede en Toluca. Esta también contempla el pago de una multa de 33,645 pesos. Salazar Flores, conocido como Pantera 6, será un objetivo prioritario de la Estrategia de Seguridad Tamaulipas y fue detenido en el año de 2014 junto a otros criminales en la ciudad de Reynosa y también fue internado en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Hacemos una pausa, regresamos con toda la información internacional. Señal internacional. Esto es lo que publican hoy los periódicos en todo el mundo. El Nacional, Venezuela. Doblete contra la dictadura partirá desde 20 puntos de Caracas este lunes. Roa amenaza con tomar acciones legales contra universidades privadas. El Tiempo, Colombia. Corea del Norte está preparada para nuevo ensayo nuclear. 40 años del caminar de las Madres de la Plaza de Mayo. El Mercurio, Chile. Por amplia mayoría, la democracia cristiana decide ir a primera vuelta presidencial con Carolina Goic como candidata. La propuesta del gobierno no es suficiente para las expectativas que se han creado. Clarín, Argentina. El Día del Trabajador arrancó con cruces entre jefes sindicales. Macri celebra con el sindicalismo amigo y hace anuncios. Washington Post, Estados Unidos. Devastación en el sur y medio oeste. Escuelas de Estados Unidos luchan por eliminar el agua del plomo. New York Times, Estados Unidos. 6 millones de pasajeros al día, tecnología de 1930. Acuerdo alcanzado para financiar a Estados Unidos por 5 meses. The Guardian, Reino Unido. Primer ministro abre camino a los compromisos fiscales clave. El suicidio de Courier tras la visita del alguacil pide que se haga una reforma de la industria de cobro de deudas. El País, España. El Partido Popular crea una oficina interna de lucha contra la corrupción. Le Pen busca romper el acto que aísla al Frente Nacional. A un mes de cumplirse las protestas masivas en contra de Nicolás Maduro, de que comenzaron estas protestas, sobre todo por parte de la oposición, el mandatario venezolano anunció un incremento al salario mínimo.
He decidido aumentar el salario mínimo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el domingo un aumento de 60% en el salario mínimo, que sube a 65.021 bolívares. Eso representa unos $90 a la tasa oficial más alta y unos 15 a la cotización del mercado negro. Maestra, en 60% el salario. El salario es complementado con un bono de alimentación de 135.000 bolívares, equivalente a $188 a la tasa oficial y 31 en el mercado negro. El anuncio coincide con una ola de protestas en todo el país que han derivado en disturbios, con saldo de 28 muertos y cientos de heridos. La oposición exige elecciones generales y respeto a la autonomía del Parlamento, liberación de políticos y activistas presos y un canal humanitario que alivie la escasez. Estoy deseoso de que se convoque un proceso electoral porque confío en el pueblo y sé que a esta gente ahora sí los vamos a revolcar otra vez con votos y votos del pueblo. Ahora sí, el pueblo se va a sacar la espina que tiene desde 2015. Pero las elecciones a las que se refiere el mandatario son las de gobernadores, que debieron realizarse en 2016. El presidente ha descartado adelantar las presidenciales previstas para diciembre de 2018. Cuando se cumple un mes de protestas, nada indica que la tensión vaya a bajar. ¡Venezuela, que queremos libertad! El gobierno de Venezuela, justamente encabezado por Nicolás Maduro, señala que el opositor muerto el miércoles pasado fue a manos de un grupo terrorista, de un grupo criminal y no del Estado. Ya son 29 los muertos desde que comenzaron las protestas violentas de la oposición hace casi un mes. Una de las víctimas fatales es Juan Carlos Pernalete, un joven de 20 años. La oposición aseguró que murió por el impacto de una granada de gas lacrimógeno, pero un periódico local adelantó detalles de la autopsia que indican que la herida que le produjo la muerte pudo ser hecha por un dispositivo utilizado para matar ganado. Luego se sumó este video, publicado por otro medio local, donde se ven los últimos minutos de la víctima, quien vestido de amarillo es aparentemente auxiliado por otras dos personas. El gobierno asegura que fueron estos dos sujetos quienes hirieron de muerte al joven. Pistola de perno cautivo haya podido ser el arma que causó el impacto en el pecho del joven Pernalete, causándole la muerte. Es llamativo que en el momento en que el joven Pernalete es supuestamente auxiliado, venía él caminando por sus pies y a partir de ese momento el hombre de franela anaranjada deposita al joven Pernalete en el sitio, lo abandona y se retira de la escena. Lo normal en un ser humano que acompaña a una persona herida y a la cual ha trasladado es que se quede con él para verificar su estado de salud, para brindarle primeros auxilios, para alertar a las autoridades de lo que ha ocurrido. Sin embargo, esto no ocurre. El ministro de Comunicación y la canciller de Venezuela dialogaron con corresponsales de medios y agencias internacionales acreditados en el país. Los elementos que nosotros hemos aportado hoy desvirtúan absolutamente esa versión y nuevamente hemos hecho un llamado a que la noticia sea presentada de la forma más objetiva posible. Para la canciller, informaciones falsas difundidas por los medios son un guión conocido y usado en otros países. La construcción de los falsos positivos. Venezuela ha reiterado la denuncia sobre cómo las corporaciones mediáticas son responsables de las guerras imperiales porque preceden con los falsos positivos, preceden intervenciones internacionales como en el caso de Siria. La canciller de Venezuela confirmó además que el país ya comenzó su retiro formal de la Organización de Estados Americanos, la OEA, con la presentación de una carta dirigida al secretario del organismo. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas. Cuba celebra este 1 de mayo con Raúl Castro en el poder, el cual prevé irse del mismo en febrero del próximo año. Los cubanos se movilizaban el lunes, como cada 1 de mayo, en respaldo de su gobierno, empleador del 70% de los casi 5 millones de trabajadores. Es la última conmemoración de la jornada en la isla con Raúl Castro en el poder, del cual prevé alejarse en febrero de 2018.
Su partida pondrá fin a un ciclo de 6 décadas en el país bajo la dirección de los dos hermanos que triunfaron con la revolución de 1959. Precisamente, obreros, estudiantes y delegados internacionales rendían tributo especial al exmandatario Fidel Castro, fallecido en noviembre pasado. También expresaban apoyo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el mayor aliado de la nación caribeña, quien se encuentra cada vez más acorralado por violentas protestas en su contra. Y el paso de un tornado en un condado de Texas, en Estados Unidos, ha dejado al menos 13 muertos, 13 personas fallecidas y 50 heridos, así como decenas de casas en ruinas. Las severas condiciones climatológicas han causado inundaciones, debido a lo cual se ha declarado el estado de emergencia en estados vecinos. Las autoridades han desplegado equipos de búsqueda y rescate en las zonas afectadas. Se espera que las fuertes lluvias y tormentas continúen durante las próximas jornadas. Esto ocurrió a unos 90 kilómetros al este de Dallas. Y bajo una gran presión se encuentra el titular de la defensa de Alemania por el caso de un atentado xenófobo que ha puesto al sistema de control de migrantes en evidencia en Alemania, con un gobierno que se ha dicho de puertas abiertas. La ministra de Defensa alemana en el ojo del huracán por el caso del soldado que se hizo pasar por un refugiado sirio sospechoso de preparar un atentado xenófobo. Tanto el ejército como el sistema de control de los migrantes han quedado en evidencia. La titular de Defensa se ha comprometido a esclarecer rigurosamente lo ocurrido. Los ministerios del Interior y de Defensa trabajan estrechamente y analizan de manera intensiva las muchas preguntas y ramificaciones del caso. El soldado alemán detenido con rango de teniente tenía una lista de personas para matar, en la que figuran varios activistas de izquierdas. Según ha explicado la fiscal de Frankfurt, el arrestado no habla árabe. ¿Por qué nadie lo notificó? No tengo la respuesta. Tendremos que esperar a que termine la investigación para saber más. El soldado alemán logró el pasado noviembre el estatus de solicitante de asilo sirio sin que nadie hiciera las comprobaciones pertinentes. Se cree que planeaba un atentado contra extranjeros. Varios grupos sindicales han convocado en la capital francesa una marcha contra la candidata a la presidencia de ese país, que es la candidata más radical, con ideas similares incluso a las de Donald Trump, Marine Le Pen, a 6 días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, en la que la líder del Frente Nacional pugna en las urnas contra el candidato centrista Emmanuel Macron. En la marcha, que coincide con las celebraciones tradicionales con motivo del 1 de mayo, Día del Trabajo, han participado varios miles de ciudadanos franceses. La manifestación pacífica fue interrumpida por varias personas encapuchadas que protagonizaron acciones violentas, tirando bengalas, petardos y bombas incendiarias contra la policía. Los manifestantes arrojaron cócteles Molotov contra la policía, que respondió con gases lacrimógenos. Al menos 2 uniformados antidisturbios han resultado heridos en los choques, según informaron las autoridades. Entre los manifestantes también figuran heridos, como se aprecia en un video de la agencia Reuters. Y luego de que la ultraderecha francesa planteara la posibilidad de salir de la Unión Europea, lo que ya se está llamando como un Frexit, en Alemania alrededor de 2,000 personas se reunieron para pedir al país que permanezcan en la Unión Europea. Libertad, igualdad y fraternidad. Unas 2.000 personas entonan el lema revolucionario francés en una concentración en favor de la unidad de Europa que ha tenido lugar este domingo en una plaza de Berlín. Se trata de una reunión semanal que se repite en más de 100 ciudades del viejo continente. En esta ocasión pedía a los franceses quedarse en la Unión Europea ante la posibilidad de su salida planteada por la ultraderecha francesa. Creo que está bien, estas iniciativas son importantes. Quedarse sentado en casa es más fácil, pero no estar atentos puede conducirnos a algo malo. Algunos de los asistentes explicaron las razones por las que no desean el Frexit.
Francia debe permanecer en la Unión Europea porque si no, no podremos comer más queso francés. Y eso sería terrible para mí porque me gusta el queso más que cualquier otra cosa. Estas manifestaciones son organizadas por Pulso de Europa, una iniciativa nacida en Alemania que defiende, entre otras cuestiones, los valores de la Unión y su necesidad de reforma. Voy a una pausa, regresamos con la información más importante todavía aquí en Señal Informativa y una señal global, y también algo muy importante, algo que está sucediendo en Colombia, algo que están sufriendo comunidades colombianas por falta de agua. De eso vamos a platicar, regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Señal Global. Hoy me acompaña Olga Mendoza, ella es colombiana, radicada aquí en Guadalajara, también es economista y activista por un tema que está sucediendo en ese país, particularmente en el Cercado. Bienvenida, Olga, ¿cómo te va? Platícanos, ¿dónde queda esta región? Si nos situamos desde Bogotá o desde Medellín, que son como las ciudades más conocidas para nosotros. Gracias, Edgar, por la invitación. El lugar donde estamos hablando es bien la punta de Colombia, se llama el departamento de La Guajira y es, digamos, al extremo norte de Colombia. Y el Cercado es una represa que está haciendo en este momento, digamos, un bloqueo del río Ranchería que queda por toda esa región, digamos, que baña gran parte de la región de La Guajira. Hay varias comunidades ahí que están siendo afectadas por esta situación con escasez de agua. ¿De dónde viene este problema? ¿Cuál es, digamos, el origen desde que se comenzó a construir esta represa? ¿Cuál fue, digamos, la protesta social que hubo y cómo ha habido afectaciones para esas comunidades? Ok, varias comunidades indígenas en esta zona. El río en su cauce original bañaba, digamos, a muchas poblaciones, principalmente indígenas. La más afectada en este momento es la población wayú. Ellos viven en la península desde mucho antes de la llegada de los españoles y hay otras comunidades afectadas, los wiwas, los canguamos, los cogi, los arhuacos. Pero digamos, ellos tienen otras fuentes de agua en determinados momentos. Pero a la comunidad wayú principalmente, el único río que la baña en una zona que es semidesértica es el río Ranchería y sus afluentes. Entonces, ¿qué pasa? En el año del 2010 plantean esta represa. La comunidad wiwa, que es la primera afectada con esta represa, presentan una acción contra el Estado diciéndoles, por favor, devuélvanos el agua en el sentido ya más espiritual, porque ellos tenían una serie de pagamentos y de rituales con respecto al recorrido del río y el gobierno pues no lo hace. Esa represa empieza a afectar directamente a las comunidades wayú, que como te decía son las más afectadas. Y en el 2014 se empieza a presentar ya un problema delicado, que ya es una crisis humanitaria por la ausencia del agua. En La Guajira se está recibiendo menos de 1 litro por persona de agua al día. Entonces, una parte de esas comunidades van ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con una abogada del consultorio jurídico de una universidad en Colombia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estudia, digamos, la problemática y emite unas medidas cautelares pidiéndole al Estado colombiano que les haga llegar de nuevo el acceso al agua. Y esas medidas fueron dictadas en diciembre del año 2015. El gobierno ha hecho esfuerzos, les ha mandado carrotanques con agua, pero en realidad la problemática es devolver el cauce del río, que las denuncias que han hecho periodistas, investigadores, universidades, es que esa agua está represada para servir a intereses de la mina de carbón más grande a cielo abierto de Colombia, que es el Cerrejón. Y que está ahí en la zona. Está ahí, exactamente. Y pues a una serie de campos de terratenientes de cultivos de arroz. Esas son las denuncias que un periodista colombiano que se llama Gonzalo Guillén, a través de un documental que se llama El río que se robaron, y ese documental sirve también como base para presentar, digamos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ve ese documental y dice, ok, sí, por favor, gobierno colombiano, devuelvan el agua a las comunidades. Hoy es 1
de mayo del 2017 y las comunidades wayuu siguen viviendo con menos de 1 litro de agua al día. Entonces, esta propuesta, digamos, ciudadana que surge a partir de ahí es nosotros como ciudadanía, ¿qué hacemos, no? Entonces, por eso, digamos, está el movimiento que estamos intentando crear, intentando pedir esa evolución del río. Ahora, ustedes con esas peticiones elaboraron o redactaron una carta dirigida a la primera dama. ¿Nos recuerdas el nombre de la primera dama y qué le están pidiendo en esta carta? Ella se llama María Clemencia Rodríguez de Santos y pues, ¿por qué surgió esa carta? Porque un día hablando con la persona con la que yo estoy trabajando esto, que ella es una antropóloga, y nos planteábamos cómo vivimos nosotras con menos de 1 litro de agua al día. Y nos trasladamos a la Casa de Nariño, que es el lugar donde vive la primera dama con su esposo, que es el presidente Juan Manuel Santos. Exactamente. Yo dije, ¿qué tal que en la Casa de Nariño no hubiera agua un día? O que tuvieran que vivir con 1 litro de agua. Entonces, de ahí se motivó a hacerle una carta diciéndole, antes que todo, ella es mujer, ella es madre. Esta situación ha llevado a la muerte de 5.000 niños registrados ante el Estado y, digamos, a mí como mujer me impacta fuertemente, entonces dijimos, tratemos de hablarle a ella como anfitriona de la primera dama, de la primera casa, perdóname, que es, digamos, la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos, principalmente como mujer, como madre y como persona, para que, digamos, se haga algo con respecto a esta situación. Ese es nuestro clamor, ese es nuestro grito que agrupa un montón de organizaciones. Ahora, ¿esta carta ya fue entregada? ¿Han recibido alguna respuesta? En este momento no hemos recibido ninguna respuesta. La carta fue enviada al Twitter de la primera dama porque no hemos encontrado otra forma de mandar como un correo directo como ciudadanos normales que somos. Hicimos llegar una copia a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo. Hasta el momento no hemos obtenido respuesta, la carta se envió el viernes y la carta va pues con el apoyo de 95 personas y organizaciones que son los dolientes de esto, que son movimientos como las Mantas Negras, como la Gran Nación Wayuu, como Fuerza Mujeres Wayuu, como Chipia Wayuu, que fue quien fue ante la Comisión Interamericana. Es decir, esta carta agrupa el grito de muchas otras organizaciones que ya han hecho el mismo pedido. Está un movimiento fuerte que logró 6.000 firmas a través de la plataforma Change, que se llama Devuelvan el Río, que fue gestionado por un activista que se llama Alex Bernal, y recibió 6.000 firmas, y pues hasta el momento la represa sigue cerrada. Entonces, esas 95 firmas, hasta este momento, representan ese grito de todas estas comunidades que durante años han pedido, por favor, devuélvanos el agua, no solamente para subsistir, sino porque son comunidades indígenas que tienen una relación espiritual muy fuerte con el río. Ahí hacen, por ejemplo, los indígenas wayuu, para ellos el río es quien les da los sueños, quien los guía en el destino de sus comunidades. Entonces estamos hablando de que estamos tocando un territorio que es ancestral y un territorio que por derecho les pertenece a ellos. Claro, y es obviamente un claro ejemplo de que nuevamente pues, el Estado y en conjunto con otros intereses pisotean a comunidades que pues, lo único que hacen es levantar la voz y tratar de luchar en contra de esto, ¿no? Se nos terminó el tiempo, Olga, pero bueno, ¿alguna manera para contactar con ustedes para que alguien que se quiera sumar a esta causa? Sí, nosotros tenemos un Facebook que es a través de donde hemos hecho toda la campaña que se llama Canulía Yerú. Tal vez en la parte de abajo de esta presentación está pasando, y @devuelvan el agua, que sería nuestro Twitter, y pues los invitamos a todos, la campaña está abierta. La idea es que esto no es un tema nacional, sino es un tema internacional, claro, porque son los recursos vivos del planeta. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos, Olga. Muchísimas gracias a ti por la invitación, Edgar. Es Olga Mendoza, activista y radicada aquí en Guadalajara, de Colombia. Ella es de Colombia y está con este tema de esta represa. Nos vamos, gracias, hasta mañana. Señal Global. La información de México y el resto del mundo en forma ágil y dinámica. Señal Global. La noticia donde estés.